Muy buenas, qué gusto nuevamente poder estar frente a ustedes compartiéndoles pues la última lección que tenemos sobre el curso de liberación. Espero que hayan escuchado las anteriores o escuchen las anteriores para que ustedes se vayan edificando, conociendo un poco más, ampliando su conocimiento y siempre buscando la dirección del Señor y buscando también pues en otros libros. Sobre liberación hay mucho, hay interesantes enseñanzas y pues todo esto pues amplía el conocimiento que Dios quiere para nosotros. Pero lo más importante es la relación con el Espíritu de Dios, porque Él es el que nos revela, Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos mantiene siempre fortalecidos y es necesario buscar la llenura de Él. Así que mi recomendación principal es leer las Escrituras, conocer las Escrituras, buscar al Señor en oración y ayuno y llenarnos del Espíritu Santo. Miren, hermanos, cuando ustedes están llenos de las Escrituras y conocemos más de las Escrituras, cuando entramos en esa confrontación con los espíritus inmundos, vienen a nuestra mente las citas bíblicas y por muy fuerte y por muy difícil que parezca el demonio, cuando nosotros usamos la cita bíblica correcta, tenemos la espada del Espíritu y eso quebranta todo, además del poder del Espíritu, desde luego, y el poder de la sangre y el poder del nombre de Jesús. Y entonces vamos a ver que cualquier espíritu inmundo no va a soportar, pero es importante conocerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por este tiempo que me das para compartir de tu palabra, para compartir esta enseñanza, Señor, y espero en ti, Señor, que sea de edificación para las personas que están viendo este video, que puedan ellos poder ser fortalecidos y pues bendíceles, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que a mí me des sabiduría también para trasladar lo que tengo que hacer, lo que tú has puesto en mi corazón durante mucho tiempo y poderlo hacerlo sabiamente. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bien, en esta última clase vamos a hablar sobre manteniéndonos libres. ¿Cómo podemos nosotros mantener la libertad? Cuando usted ora por alguien, pues tiene que enseñarle a mantenerse bajo ciertos cuidados, bajo ciertas normas para evitarse ser nuevamente estorbado, molestado, influenciado por estos espíritus inmundos. Entonces es muy importante que usted se dé cuenta cuando usted ha orado por la persona, cuál es la reacción que ella va a tener. Generalmente nos hemos dado cuenta que lo que sucede cuando la persona es libre, ella empieza a llorar. Y empieza a llorar porque hay una gratitud, hay un gozo, hay aquella satisfacción de que algo que la tenía cautiva, algo que la tenía aprisionada, etcétera, se ha ido. Entonces ella puede demostrarlo a través de gracias, Señor, y llora de gozo. No de dolor, sino que de gozo. Y eso, pues, es una expresión muy importante porque es una expresión de gratitud. Es un llanto que también a uno lo conmueve y le da paz, porque uno también empieza a llorar del gozo de ver la libertad, de ver el cumplimiento de la palabra de Dios, de que Él vino para libertar a los que están cautivos, ¿verdad? Que eso es bonito ver cómo las cadenas se han roto y la persona de repente se siente liviana y empieza a llorar. Inmediatamente cuando uno ha visto esto y lo está viendo, les preguntamos, ¿quién es tu Señor? Entonces, si la persona está totalmente libre, si no hay un engaño, la persona va a decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, y va a empezar a elevar adoración hacia Jesús. Pero si la persona, cuando usted le pregunta quién es su Señor, no puede hablar, entonces es seña de que tiene que continuar la liberación. Entonces usted se da cuenta de que la persona no puede mencionar el nombre de Jesús, o escabulle mencionarlo, o va a distraer, o lo que sea, pero no quiere confesar que Jesús es su Señor.
Entonces usted tiene que seguir orando por esta persona. Pues son señas, son digamos, cosas que usted tiene que observar en la persona por la cual usted ha orado. La otra pregunta que usted puede hacer es, cuando ya pues ha respondido a las dos anteriores, usted ore por el bautismo en el Espíritu Santo. Y también ahí puede encontrar otro obstáculo. Puede ser que la persona cuando va a empezar a hablar lenguas no las puede hablar. Y a veces pues no la puede hablar porque no tiene el conocimiento de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la persona que empieza a hablar lenguas, empieza a hablar unas lenguas todas incongruentes, todas fuera de armonía, todas palabras totalmente diferentes a lo que uno habla en lenguas, entonces la persona posiblemente esté un demonio queriendo aparentar que tiene el bautismo en el Espíritu Santo y no es el Espíritu de Dios el que le ha bautizado. Usted puede darse cuenta para hacer una comparación. Por ejemplo, una persona que sabe tocar guitarra, sabe tocar un piano, sabe cuáles son las notas que van y hace una armonía. Entonces, cuando una persona que no ha sido llena por el Espíritu de Dios y quiere imitar las lenguas, se va a dar cuenta que las lenguas que habla no tienen una armonía, no hay una pues algo que va a fluir libremente. Y usted, Dios, el Espíritu de Dios, le va a dar a uno paz y le va a confirmar si la persona en realidad recibió el bautismo del Espíritu Santo. Hay que discernir las lenguas. Estas deben de ser en armonía y bien articuladas. Como repito nuevamente, la persona llora y se goza y no quiere parar de hablarlas cuando es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios toca a la persona es totalmente diferente. Hay paz, hay gozo, hay gratitud, hay llantos, hay risa, hay pues algo, risa en el sentido de que hay gozo. Y la persona empieza a expresar todas esas, tener todas esas expresiones y uno mismo empieza a tener paz. Luego pregúntele a la persona, ¿quién te bautizó? Porque es importante que la persona sepa quién le ha bautizado. Definitivamente el que bautiza es el Espíritu Santo, es Jesús, perdón. Jesús es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Recuérdense que Jesús en Juan 14 dice que si le amamos y guardamos sus mandamientos, Él rogará al Padre para que venga el Consolador, Él enviará al Consolador. Entonces, Jesús es quien nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, así fue como dijo Juan el Bautista, el que viene tras de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces a veces quiere decir, va a decir, pues tú me bautizaste, o me bautizó el Padre, o me bautizó no sé quién. Entonces uno dice, no, ¿quién te bautizó? Entonces ahí puede darse cuenta que de repente puede haber la manifestación de un demonio si es que quiere engañarnos. Todo esto lo estoy mencionando para que nosotros estemos seguros que la persona en sí por la que oramos quedó totalmente libre. También cuando la persona ha recibido la total liberación, los dones del Espíritu Santo se empiezan a manifestar. La persona va a comentar lo que experimentó, va a la visión. Por ejemplo, yo vi que el demonio que estaba en mí salió. Yo sentí cuando salió, yo vi un humo negro, yo vi un monstruo, y puede decir un montón, o puede decir también otro tipo de visiones. Yo vi cuando vino el Señor, vi las manos del Señor, sentí su presencia, sentí paz, sentí que Él puso sus manos sobre mi cabeza, vi ángeles que vinieron y se llevaron cautivo a los demonios que me estaban estorbando. Entonces, y también puede empezar a profetizar. Yo recuerdo, esto viene un poquito aparte, pero recuerdo que personas que han recibido el bautismo en agua, al salir del agua, también han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a tener visiones, y muchos de ellos han dado palabra profética. Aquí sucede lo mismo.
empiezan las personas, cuando ya son libres, a tener visiones y aún a darle alguna palabra profética a la iglesia donde ellos están siendo liberados. Entonces, hay una manifestación de los dones del Espíritu Santo. Desde luego que usted debe sentir mucha paz, debe sentir la confirmación del Señor que la persona fue libre, ¿verdad? Y no lo haga tan a la ligera, sino que usted trate de que todo vaya en el orden del Señor, tome el tiempo y esté plenamente seguro que esta señora o este señor recibió, o este hermano o estos hermanos recibieron la liberación que necesitaban. Ahora, ¿cómo usted puede retener esa liberación? Recuérdese que cuando uno, él dice en Lucas 11, 24, 26, vamos a leerlo para ser más directos. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso, y al no encontrarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Esto está en Lucas 11, 24 al 26. Le leí sobre la Biblia Nueva Versión Internacional. Entonces, si la casa está vacía, si salieron los demonios mismos van a tratar, ese mismo demonio va a tratar de regresar. Y máxime si vivió muchos años, va a tratar de regresar ahí, pero va a regresar con 7 espíritus peor que él. Imagínense, si uno le estaba haciendo la vida imposible, ¿cómo van a ser ahora 8 demonios dentro de esa persona? Entonces, por eso mismo debe llenarse la casa. ¿Y cómo se va a llenar? Por medio del Espíritu Santo. Por eso es que hay que orar, que el Espíritu de Dios venga y llene esa casa, y que la persona siempre se mantenga llena del Espíritu Santo, para que los demonios que quieran regresar ya no puedan venir a estorbar, a molestar la vida de la persona, ni mucho menos a tratar de influenciar tan fuertemente como lo hacían antes. Así que es necesario que la casa sea llena de Dios, que el Espíritu Santo llene esa casa. Recuérdese que Satanás es muy hábil y a través de pensamientos y tentaciones procura recuperar el terreno perdido. Así que, hermanos, por eso yo les hablaba anteriormente que es necesario orar por el bautismo del Espíritu Santo para que la persona sea llena, porque también eso le va a dar a ella firmeza, fortaleza, para poder rechazar cualquier espíritu inmundo que quiera regresar. Y quiero también hacerle ver que tenemos que enseñar a la persona que se vista de toda la armadura de Dios, lo que nos habla en Efesios 6 del 10 al 17. Lo vamos a leer. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es Efesios 6, 10 al 17. La Biblia que leí es la Nueva Versión Internacional, porque es un poquito más clara. Generalmente yo uso la Reina Valera. Esta versión pues la tomé para que fuera más claro para todos. No quiere decir que la otra no sea clara, claro que sí lo es, pero este tiene un lenguaje más actualizado. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a la persona a guardarse, a guardar su mente, a guardar su corazón, a guardar todo su ser, a estar protegido. Recuerda que en una de las lecciones les hablé de que
estar bajo autoridad, de ser bautizado en agua, de tener el bautismo en el Espíritu Santo, de oración, de ayuno, de fe, del nombre de Jesús, de la sangre de Cristo, del poder de la alabanza, el poder de la resurrección. No me recuerdo en este momento la palabra de Dios y la sangre de Cristo, no sé si lo mencioné, pero ustedes pueden verlo en la lección. Pero aquí en Efesios nos dice lo mismo, tiene que ser, va congruente, es congruente todo, va todo en relación. Por lo tanto, hermanos, tenemos que enseñar a la persona a estar siempre vestido de toda la armadura de Dios para que cuando el enemigo quiera regresar, él sepa cómo defenderse. Tiene que aprender a resistir al diablo y tiene que ver que resistirlo no es tanto como estar contendiendo y peleando. No, yo no voy a permitir que todas las artimañas que Satanás va a usar y todos los demonios, va a ver cómo me atrae, cómo me saca por medio de murmuraciones, chismes, por medio de lo que yo vea, por medio de lo que yo oiga, va a tratar de llegar a mi mente para que yo empiece a hablar un montón de cosas que van a ir de acuerdo a él. Pero yo por eso debo de llenarme de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Todo eso va a subir a mi mente y eso es lo que voy a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca y mis pensamientos van a estar cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces es importante que la persona vea este versículo que encierra en sí todo y es Santiago 4:7. Así que sométase a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Yo no puedo resistir al diablo si no estoy sometido a Dios. Yo tengo que entender que si yo estoy bajo su protección, si Él es mi rey, si Él es el rey de reyes y señor de señores, yo tengo que estar bajo su protección. Entonces, estando bajo su protección, yo puedo resistir al diablo y de esa forma el diablo va a huir, porque va a decir, no, con este no podemos, porque este está firme, este está claro, este conoce la palabra, este sabe que tiene autoridad, él sabe usar el nombre de Cristo, él sabe el poder que tiene el Espíritu Santo, él sabe el poder de la palabra, él sabe, este es un hombre fe, yo no, ahí no podemos. Aunque tratará más adelante, pero usted tiene que seguir incrementando su fe, su conocimiento para poder discernir, porque es uno de los dones del Espíritu de Dios, discernir los espíritus. Entonces usted va a discernir cuando Satanás le quiere tentar. Por ejemplo, tiene que aprender que cuando hay un ambiente, usted tiene paz y está tranquilo, está con gozo, está con salud, está etcétera, y de repente cambió un ambiente, se enojó o empezó a ver, algo le llamó la atención, alguien le llegó y le murmuró. Acuérdense que nosotros no somos basureros para estar escuchando tanta basura, nosotros somos templo del Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios que alimente nuestro espíritu para que nuestro espíritu crezca, no nuestra alma. Entonces usted va a aprender a discernir y va a poder resistir. Se podrá poner enojado, va a sentir el enojo, va a sentir envidia, pero va a decir, no, Dios no me ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino que de dominio propio. Entonces usted puede rechazar toda envidia, todo egoísmo, todo celo, todo enojo, y si se enojó, usted puede decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Perdóname por haberme enojado, pero no permitió que el enojo entrara en usted, ni la amargura. Entonces nosotros tenemos que someternos a Dios, resistimos al diablo, y el diablo se va a huir. Huirá de nosotros. Por eso tenemos que andar de la mano del Señor, siguiendo sus huellas, siguiéndole a Él, andando junto a Él, caminando junto a Él. Él dice que nos tiene en la palma de su mano y de ahí nadie nos tocará. Así que, bueno, como soldado del Señor, tengo la armadura, estoy fortalecido, pero también estoy sujeto. Si soy un soldado, tengo a alguien que es mi comandante, mi jefe, el general. Yo pertenezco al ejército de Dios y sé que, como dijo David, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado, cuando le dijo a Goliat. De igual forma usted lo puede hacer. Manténgase firme en Dios,
Mire lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. David lo dijo, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. El que no está escuchando consejos malvados. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Salmo 1, del 1 al 3. Aquí lo dice, no se detiene, ¿verdad? No escucha los consejos de los malvados, ni se va por la senda de los pecadores. No cultiva esa amistad. Entonces aquí nos hace ver que si yo tenía un ambiente de mentirosos, un ambiente de gente dedicada a las drogas, al alcoholismo, al homosexualismo, o lo que fuera, a la prostitución, al adulterio, a los chistes colorados, a robar, a pelear, yo tengo que dejar todo ese ambiente y acercarme al ambiente donde voy a escuchar la palabra de Dios, donde voy a recibir el consejo de Dios, donde voy a estar en un ambiente diferente, un ambiente de paz, de gozo, de gente que está igual que yo buscando estar en el proceso de la santidad, estar en ese punto importante donde todos queremos alabar y adorar a Dios. Así que es bien importante de que usted entienda que debe mantenerse firme, no debe de alejarse del Señor, podemos alejarnos. Entonces, con todo lo que les estoy diciendo, esto es para la persona que ha sido libre. Usted tiene que entender, necesita sometimiento a Dios, necesita la armadura, necesita cambiar su ambiente y meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Entonces va a ver que va a haber una prosperidad en su vida. Pero hay gente que sí pasan un proceso, pero no leen mucho, no oran mucho, y entonces siempre mantienen un altibajo y están así porque no se llenan del Señor. ¿Y cómo me puedo llenar yo del Señor? Pues llénese leyendo la palabra de Dios. Él es el pan de vida. Llénese de la palabra de Dios. Esa es la palabra que nosotros necesitamos. Entender qué es lo que nuestro Padre dice de nosotros, qué es lo que nuestro Padre nos aconseja. Entonces, yo no debo de alimentar la carne, así que no debes de alimentar la carne. Si tú sigues alimentando la carne, entonces abres las puertas, abres la oportunidad, porque es más claro así, abres oportunidades a que el enemigo venga y nuevamente tome posesión de la casa. Pero si vino el Espíritu Santo a hablar en lenguas, sí, pero lo has contristado, porque tu vida volvió otra vez a las andanzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el enemigo va a estar influenciando hasta llegar a que tú te inclines al pecado. En el momento que tú te inclinas al pecado y sigues pecando y ya no quieres nada con Dios, en ese momento pues está contristado el Espíritu de Dios, se va a alejar de esa casa y tú vas a empezar a experimentar otra vez otra opresión, otros momentos fuertes y difíciles en tu vida. Gálatas 5, 19 al 24 nos habla de las pasiones de la carne, de las tentaciones que tenemos, de las que tenemos que rechazar. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Es inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa
con sus pasiones y deseos. Eso lo dice Gálatas 5, del 19 al 24. Entonces, tenemos enmarcado, señalado todas las manifestaciones de la carne, todas las grandes ofertas que hay para que nosotros pequemos, pero también está lo que es el fruto del Espíritu, todo lo que Dios nos dice a nosotros que se va a reflejar en nosotros si nosotros andamos con Él. Dice, los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa. Entonces, yo ya no voy a andar en borracheras, en libertinaje, en inmoralidad sexual, en impurezas, en idolatría. Ya no voy a andar en esas cosas, sino que se debe reflejar en mí que mi viejo hombre murió, que mi viejo hombre no domina, sino que es el nuevo hombre, la criatura nueva, que soy una nueva criatura, que soy alguien nuevo, que he nacido de nuevo, y entonces el fruto del Espíritu va a empezar a manifestarse y va a empezar a tener paz, gozo, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, y empiezo yo a manifestar. Y ahí la gente va a decir, wow, antes andaba en este montón de cosas, tenía un carácter insoportable, era un mentiroso, era un aprovechado. Hoy no, hoy es un dador, hoy es un hombre que habla la verdad. Recuérdense que Satanás siempre va a querer sacarte del camino. ¿Y cómo te saca del camino? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo Satanás te saca del camino? Tergiversando la verdad. Él te mete mentiras, te hace engaños, y cuando tú crees algunas de esas mentiras, cuando Él te ha logrado engañar, te saca del camino. Y cuando te saca del camino, pues te elimina. Prácticamente te quita la vida. Porque la vida viene a través de Jesús. Y si tú no estás en Cristo, no tienes vida. Entonces tenemos que estar en Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres permanecer en ese camino, no tienes que apartarte, no debes apartarte de la verdad, y entonces siempre se va a manifestar la vida en ti. Así que dice Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida. Así que rechacemos todas las cosas de la carne. Dicen en Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Tienes que estar perseverando en oración. Tenemos que estar llenos del Espíritu, en esa comunión con Él, para poder discernir las cosas que están sucediendo alrededor. Vivimos en una sociedad, en un mundo donde hay mucho pecado. Salimos a la calle y vemos pecado de toda clase. Entonces, hoy más que antes vemos muchas manifestaciones. Los países están alejando cada vez más a las naciones de Dios, poniendo leyes que van en contra de Dios. Antes respetaban el matrimonio, hoy ya no respetan el matrimonio. Hoy han cambiado la regla, el mandamiento de Dios de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ese es, si Dios así lo hizo, es porque es santo, porque es puro, porque es correcto. Pero el hombre quiere cambiarte esa verdad y te dice, no, el matrimonio puede ser entre hombre y entre mujer y mujer. Dios dice que no. El matrimonio puede ser, aún cuánta gente no se casa con animales. Algunas noticias han podido haber leído ustedes. Gente casándose con serpientes o con su perro. No, hombre, eso es ir fuera de la verdad. Y lo triste es que los países, las leyes de los países están permitiendo esas leyes, como la ley del aborto. Y algunos estarán en contra, pero yo hablo lo que la palabra de Dios dice y yo me sujeto a lo que Dios dice. Entonces, no puedo cambiar lo que Dios dice, porque en mi vida
ha habido bendición mientras yo sigo caminando en la verdad, en la única verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso esas gentes no son libres. Por eso esas gentes viven bajo condenación, y aunque aparentan una libertad y aparentan un gozo o lo que sea, no es cierto, no es cierto. El verdadero gozo, la verdadera libertad los tenemos los que estamos en Cristo Jesús. Usted debe permitir que los dones del Espíritu Santo se manifiesten. Debe ser lleno, como hablábamos, debe de buscar la llenura del Espíritu Santo, y que esos dones que nos hablan en 1 Corintios 12, del 7 al 11, que dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él determina. El Espíritu Santo da esos dones y Él sabe en su momento que va a utilizar, pero yo debo de llenarme de Él para que Él me use, para que yo sea un instrumento de Dios, del Espíritu de Dios, para bendecir a las personas que me rodean, especialmente a mi familia, en la congregación donde yo estoy, donde yo trabajo, porque puede ser que haya alguien que tenga una situación difícil y yo poder venir y orar por sanidad, o poder discernir qué es lo que le está pasando a esta persona, y a través de eso traer a esa persona a Cristo, porque se va a reflejar el fruto en mí y los dones del Espíritu Santo van a operar con mayor eficiencia. Quiero decirles de que es muy importante de que nosotros busquemos el fruto del Espíritu, la manifestación del fruto del Espíritu de Dios. Muchos prefieren y buscan afanosamente los dones, pero no tienen el fruto. Dios me habla que debo tener fruto, y entonces los dones van a ser mucho más eficientes, podemos decir, van a ser mucho más notorios, y en nosotros debe haber siempre humildad. Así que si tú has sido liberado, te aconsejo que pongas atención a todo lo que les he dicho. Dice en Juan 15:14, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así que ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Te das cuenta? Si no permanecemos en Cristo Jesús, no hay fruto. No hay fruto. Y el fruto que va a haber va a ser bueno si permanecemos en el Señor. Así que con estas recomendaciones yo te digo, tú puedes mantener tu liberación. No te apartes del Señor. No te apartes del camino. No te apartes de la verdad. No permitas que vengan engaños para que te saquen del camino, porque te sales del camino, pierdes la vida. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada una de las personas que están viendo este video. Pido, Señor, que si tú has liberado a alguno, que esto les sirva de edificación, que eso les sirva de claridad, para que Él se mantenga firme en ti y no dé oportunidades al enemigo para que regrese y le cause daño. Es más, te pido, Padre, que lo uses a Él para llevar ese mensaje de tu evangelio, ese mensaje que nos da salvación, libertad, que nos da sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo espíritu inmundo, echo fuera todo espíritu de engaño, todo espíritu que esté mintiendo y tratando de sacar a estas personas del camino para quitarles la vida. Señor, yo te pido que tú les abras su entendimiento, sus ojos, sus oídos espirituales, que tú les des discernimiento de espíritu, que tú les fortalezcas, que tu Espíritu Santo guíes a toda tierra de rectitud a las personas que están escuchando esto, para que no se aparten de ti.
Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, y te doy las gracias porque me has permitido compartir esta serie de pláticas. Sé que hay mucho más que decir, Señor, pero estoy agradeciéndote, Señor, porque me has dado la oportunidad de compartir lo que tú me has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.